Buenos días, vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por este momento tan especial, gracias por tu renovación y gracias por lo que hoy tienes listo para nosotros. Clamamos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos, Señor, para que la semilla de tu palabra venga a ser la transformación que nuestra vida necesita. Por tu amor y en el nombre de Jesús, Señor, te lo estamos clamando. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre y por siempre. Gracias, Jesús. Estamos en la clase 15 del modelo de la reconstrucción de Jerusalén. Ustedes se recuerdan que hemos estado hablando del libro de Lamentaciones. Lamentaciones y el libro de Jeremías fue escrito por Jeremías. Un poquito de Jeremías es que se le conoce como el profeta llorón. Vivió una época sumamente difícil. Pero lo curioso de todo esto es la forma como Dios fue cambiando el corazón de Jeremías. Jeremías estuvo antes de que Nabucodonosor hiciera su primera invasión. Y Jeremías estuvo todo el tiempo hablándole a Jerusalén de lo que estaba haciendo y advirtiéndole de que si no corregía su camino, pues se iba a venir el invasor e iba a destruir Jerusalén. O sea, vemos el ministerio de un hombre guiado por Dios, una gran trompeta de Dios que da el aviso. La vida o el ministerio de Jeremías no fue tan triunfador como diríamos. Ustedes se recuerdan de Jonás. Jonás, pues yo no sé cuánto duró su predicación en Nínive, pero cada vez que predicaba no creo que pasaba de un minuto. Y sin embargo 120,000 almas se convirtieron. En cambio Jeremías en la ciudad de Dios pasó 40 años hablando acerca de las cosas de Dios y de cómo el pueblo se revelaba a Dios. Este punto que vamos a tocar ahorita es un punto clave en la palabra de Dios. Por favor, vamos a leerlo despacito porque todo lo que vamos a ver el día de hoy está asociado a la forma correcta de interpretar esta parte. Y dice así: y de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. ¿Qué querrá decirnos con esto? Hemos estado hablando de una copa, ¿se recuerdan? Si ustedes ven o se imaginan una de aquellas balanzas antiguas en donde hay dos platos, ¿verdad? Y hay una báscula que permite una agujita para ver el balance. Cuando la copa de ira, pues se le ha estado echando y echando y echando, hubo un momento en que la balanza comenzó ahora sí, ¿se recuerda? Y llega un momento en que el mismo plato ya no contiene el balance del mismo plato, y el plato hace que se desborde y la copa caiga. Y cuando cae la copa, pues ¿qué va a caer? Lo que está dentro. ¿Y qué es lo que está dentro? Pues muchos dicen que es la ira de Dios. Permítame decirles que la ira de Dios, si Dios aplicara la ira como es la ira, verdaderamente la ira de Dios, nadie estuviera parado. Nadie. Una cosa es la ira per se, propia, así como hablamos de su amor, pues pudiéramos hablar de su ira. Pero en este caso, fíjese lo que está diciendo. Él está recogiendo lo que en nuestro caminar nosotros hemos dejado. Yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Interpretación es recoger todo lo que nosotros hemos sembrado o cosechado y eso va a caer sobre nosotros. Esto es conocido por algunos como la ira de Dios. Yo más bien diría es el resultado de la obra o el resultado de la cosecha de todos nosotros, pero es un enfoque. Entonces es importante este punto porque Jeremías pasa de un proceso de un conocimiento de Dios pequeñito y Jeremías va a tener un progreso enorme en la concepción de las cosas de Dios. Pero este proceso tiene dolor y sufrimiento. Van a ver cómo el libro de Jeremías es un libro de explosiones emocionales, en el cual de repente no mira a Dios y se enfoca en sí mismo, se enfoca en el dolor del pueblo, y hay una serie de estallidos y de lamentos que llevan a Jeremías a una amargura profunda.
pero ahí estaba Dios. Dios estaba trabajando, aprovechando todo eso. Y entonces Jeremías, bajo la revelación de Dios, se encausa nuevamente a ver al Dios de los milagros y al Dios de la misericordia. Van a ver ustedes en la parte que resta esos movimientos emocionales, la intervención de Dios y cómo Jeremías se ve turbado por un montón de cosas. Viendo la frase de arriba y de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. Lo que los hombres han ido acumulando en la copa de la ira, eso es lo que se va a voltear. Ahora, si Dios usara todo esto, no agregara a esa copa de ira la misericordia de Dios, porque siempre Dios elonga, esperando que el hombre responda a Dios. Hay misericordia en todo esto. ¿Cómo verla? Ese es el problema, porque si nuestro corazón está turbado es difícil que podamos ver. Es como los anteojos cuando están con mucho, han estado en calor y se ha pegado. ¿Qué se pega a los anteojos? Cuando ha habido calor y de repente todo se empañan. Entonces uno no mira nada, van a ver lo que le pasa a Jeremías. Entonces la copa de la ira, que es interpretada así, cae sobre Jerusalén. Estamos viendo que esta copa está representada por la invasión de los babilónicos, que hacen pedazos todo. O sea, ya está en la tercera invasión, en la cual pues no quedó piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén. Ahora vamos a ver Lamentaciones capítulo 4, ya solo quedan dos capítulos y vamos a ver qué es lo que acontece. Y dice así: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Está hablando de Jerusalén. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Mas la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Comienza a ver, ya Jeremías comienza a ver la situación bajo una perspectiva de un dolor intenso. Y dice: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Vean ustedes qué forma literaria o interpretativa para decir: así como este niño tiene su lengua pegada al cielo, así está mi pueblo. Hay una sed, hay hambre, tiene muchas expresiones hermosas. Y dice: los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. En pocas palabras, los príncipes y los que estaban bien económicamente, la situación los llevó a situación de calle. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. ¿Qué forma de representar? Así que vos te vestías de púrpura y ahora estás en el lugar donde está el estiércol, el desecho orgánico de los animales. Ahí estaban. Eso nos hace ver que aquí no es cuestión de quién soy yo y toda la cosa, sino de a quién oyes y qué es lo que tú haces. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Cualquiera diría: bueno, y entonces, ¿cómo es posible? Si Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero la balanza llegó a su tiempo. Recuérdense el episodio en el cual el Señor tomó a Ezequiel y lo trasladó al templo. ¿Se recuerdan ustedes? Y en el atrio, lugar santo, como las abominaciones de los sacerdotes y de los levitas le puso la firma final: no queremos a Dios aquí. Y Dios se fue retirando junto con los querubines. ¿Se recuerdan que platicamos eso? Y como al retirarse se fueron al monte Sión. Y es todo lo que estamos viendo aquí: porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Cayó del cielo el fuego, el azufre. Lamentaciones 4, 7 a 12. Y dice: sus nobles fueron más puros que la nieve. Fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. Ya comienza a cambiar. No los conocen por las calles,
Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta su cimiento. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Estaban bien fortalecidos. Jerusalén se sentía muy chispuda. Pero resulta que con todo lo que habían hecho, pensado, actos abominables a Dios, como esta ciudad se volvió vulnerable y Nabucodonosor no dejó piedra sobre piedra. Vamos a Lamentaciones 4, 13 al 18. Es por esta causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de lo justo. Hay momentos de lucidez de Jeremías que mira perfectamente que todo eso es consecuencia ¿de qué? Del pecado, de sus sacerdotes, de sus profetas, de sus príncipes, del mismo pueblo. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersos. Se dijeron entre las naciones, nunca más morarán aquí. Esa fue la situación que se estaba viviendo en ese momento. La ira del Señor los apartó. Bueno, aquí es donde nuevamente el concepto de ira. Bueno, díganme algo, si yo agarro una piedra y la tiro contra un vidrio y el vidrio se rompe, pero tengo buenas canillas para salir corriendo, y de repente viene un viejito con un bastón por ahí y sale el dueño de la tienda y dice, el viejito fue. ¿Qué dirían ustedes? ¿Ah? Mentiroso, ¿va? Pero ¿qué tal si hubiera una cámara? Y la cámara registra que ahí estaba Jorge Mario, ¿va? Con la piedrota así, ¿va? Y la tiró y se fue corriendo. Pues eso es lo que pasa aquí. En el escenario bíblico, cuando no hay una secuencia y no la traemos al hecho, nos olvidamos de que esto es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado, es la acumulación. Entonces la ira del Señor los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún ha desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza aguardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviesen por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Vamos a otra parte. Lamentaciones 4, 19, 22. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. ¿Quién es la víctima aquí? Mire qué pueblo, hacen de todo, ofendieron a Dios, se pasearon encima de todos los pueblos. Ahora, ¿quién es la víctima? La víctima. Ahora, háganlo esto en relación a nosotros. Somos delincuentes, mentirosos, y de repente se nos presenta alguien que nos puede descubrir. ¿Y qué hacemos sobre ese y qué hacemos sobre nosotros? Acusamos a ese y nos defendemos nosotros. Eso es lo que está representando es la naturaleza del hombre caído. Mentiroso, engañador, echándole la culpa a Dios. ¿Qué pasó con Adán y Eva? La mujer que tú me diste, se vuelve a repetir el mismo cuadro. El hombre haciendo sus caprichos y defendiéndose de todo. Voy en el 20. El aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz.
Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te harán llevar cautiva. Y no es cierto. No es cierto, fíjense ustedes, más tarde fueron llevados por otros. Ustedes se recuerdan que hubo un momento de una batalla de lenguaje espiritual en donde le dicen a Jesús, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie, así dicen los dios, y se olvidaron de los babilonios. Y en el tiempo de Jesús eran esclavos ¿de quién? De los romanos. Y en el año 70, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién cayó encima de ellos? Tito. ¿No te acordás? Vos caíste ahí. Tito cayó sobre Roma y la hizo pedazos. Y después en el año 144 o 140 después de Cristo, otro ataque de la tostada. Imagínense, pero todavía sostenerse, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y todo lo que es la historia, increíble. Pero así es el corazón del hombre. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te harán llevar cautiva. Castigarán tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirán tus pecados. Pecado no confesado, ¿en qué se vuelve para nosotros? El pueblo de Dios estaba bajo la sombra del Altísimo. Pero cuando uno se sale de la sombra del Altísimo con sus propias trampas y marañas, uno se enloda o como las redes, uno quiere ya pescar, ¿no? Pero la red, en vez de pescar lo bueno, cuando uno hace lo malo, las mismas redes que uno ha usado, uno se ata a sí mismo. Uno se hace esclavo, uno se ata por el pecado. Es el mismo hombre. Estamos fuera, porque bajo la sombra del Altísimo, ¿cómo vivimos nosotros? El aliento de nuestras vidas, estábamos vivos y sostenidos ¿por quién? Por Dios. Y la provisión de Jerusalén, ¿quién es? Los ejércitos, el oro, la plata, ¿o es el Señor? ¿Dónde está la victoria? En el Señor. ¿En la obediencia o no? Cuando hacemos todo lo opuesto, caemos en nuestras propias redes, en nuestros propios lazos. A eso se refiere. Ahora no sé dónde quedé. Aquí, ¿verdad? Jeremías 23. Ahora estábamos en Lamentaciones. Vamos a irnos a Jeremías, porque Jeremías y escribió Lamentaciones. Isaías, Jeremías, Lamentaciones y varios libros de profetas se unen como crónicas o de reyes, se unen. No podemos contar la historia solo a través de un libro, sino que a través de otros libros vamos haciendo un macro de todos los sucesos. Leamos Jeremías 23, 1, 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Aquí le está hablando a los sacerdotes porque no cumplieron su papel de trasladar la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas. ¿Quién las dispersó? Ellos mismos, las mismas trampas. Y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. O sea, la parte de que cantaba o que escribía Jeremías en Lamentaciones, de alguna manera decía, estos quedaron tirados y ya nunca más los va a recoger el Señor. Pero no es cierto, miren esta parte. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Vean cómo a pesar de la destrucción está la misericordia de Dios. Cómo en el momento de lamento y de tragedia la voz de los profetas sigue anunciando, a pesar de, yo estoy en medio de ustedes. Increíble, pero así es nuestro Señor. Pasamos a Lamentaciones 5, este es el último capítulo de Lamentaciones. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, nuestra heredad ha pasado a extraño, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas y nuestra agua bebemos por dinero.
compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Perfecto. Cuando uno mira esto, uno dice, ala, Señor, acordate. Pero si regresamos a esa parte de Deuteronomio donde dijo, porque si ustedes hacen y obedecen, pero si ustedes no hacen y no obedecen, ¿qué vendrá sobre ustedes? La maldición. Esta es la maldición. Ahora, están sacando el fruto de lo que ellos mismos hicieron. Señor, apiádate, mira, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Momentito, cuate. Revisemos la historia. Porque si no revisamos la historia, lo que pasa es como pasa en muchas películas. Que de repente el traidito, pues que tiene esposa, que tiene hijos, pues se va a la guerra está difícil y en la guerra aparece una mujer jovencita y entonces involucra a todos los que están dentro del cine para hacer pensar que ese chavo merece estar con esa chava. Es eso, es lo mismo, ¿va? La misma historia contada así mete a todo el público dentro de un escenario. Ay, sí, pobrecito el pueblo, momentito. Si Dios dice, mira, ten cuidado con eso, porque ese ácido te va a corroer la piel, ay, no importa, vos te lo echás, ¡hala, Señor, mirá lo que me pasó! ¿Qué dirían ustedes de ese renacuajo? Por favor, díganmelo. Digan palabras, por favor, ayúdenme. Papo. Ah, perdón. Sí, pues si se te dijo, ¿ah? Y es Dios, por eso queda registrado, a la palabra de Dios queda registrada la conducta del hombre. Y queda registrado, me interesa que tú pongas. Por eso cuando llevó Dios a Ezequiel a ver esos episodios en Ezequiel capítulo 8, 9 y 10, a ver lo que estaban haciendo, esa era la firma como para decir, ya, hasta aquí. Por eso es importante traer las cosas, los hechos. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto. Ya comienzan a decir cositas que uno dice, bueno, nuestros padres pecaron. Y nosotros llevamos su mentira. Nuestros padres pecaron. Pero nosotros, ¿qué? Ay, entonces, no fui yo, fue usted. Fue Tete, va, como diría otro. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo, nosotros somos la víctima, pero eso no es cierto. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan, ante la espada del desierto, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Vean ustedes, qué tremendo lo que está sufriendo el pueblo. Lamentaciones 5, 11, 21. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Esta es una expresión tremenda de lo que acontece cuando nos separamos conscientemente de la sombra del Altísimo. Estamos viendo cómo narraron estas personas como una experiencia, el desacato, la desobediencia, la rebelión, la idolatría, el adulterio, el incesto, porque hicieron abominaciones terribles. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ok, el pueblo de Dios tenía una corona porque era el pueblo escogido. Y habla de representación como oro y plata para representar la grandeza de este pueblo. Pero una forma alegórica es, cayó la corona de nuestra cabeza. ¿Cómo así que cayó? Mire, cuando uno agarra un vaso y lo empuja sin querer, ¡ay, se cayó el vaso!, dice uno, ¿verdad? ¿No han visto eso? Se cayó usted. Uno le da a la mesa y se movió y se cayó el jarro. ¡Ay, se cayó el jarro! ¿No han oído eso de los niños?
Pues estos no asumieron su responsabilidad como hombres. Cayó la corona de nuestra cabeza. No, no cayó. Nunca cayó la corona. A ver, interprétamelo usted, hombre sabio y mujer sabia de Josué. ¿Qué diría usted? Sí, pero se cayó la corona. A ver, deme la expresión suya, usa el lenguaje que usted podría usar hoy. Ah, boté la corona, yo boté la corona. Tontamente yo la agarré y la tiré. Eso es. Bien, vendí mi herencia. Bueno, está bien, pues usándolo como corona. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay! Ahora de nosotros porque pecamos. ¡Ay! Ahora sí. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado. Zorras andan por él. ¿Sí? ¡Ay, qué tristeza, Señor! Pues no era de ustedes. La tierra que usted tiene adentro, que es tierra de Jerusalén, si la meto dentro de la mía y comienzo a ver todo esto, digo, Señor, estoy teniendo una estampa de mi propia vida. No cuido mi jardín, no cuido lo que Dios quiere que cuide dentro de mi vida. No me siento como el objeto amado de Dios. Entonces, al no verme así, hay un descuido sobre mi persona. En fin, zorras andan por el monte de Sión. Mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Por eso les dije, Jeremías tiene una serie de expresiones emocionales en donde cierto momento, pero tú, Señor, mira cómo está el pueblo, apiádate del pueblo. Y ahora, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Porque ¿por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Aquí hay una especie de interpretación que yo podría decir un jale emocional. ¿Quiénes de ustedes, siendo culpable y sabiendo que han hecho mal, están tratando de que la otra persona sea movida a compasión? ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han asaltado. Me han puesto un cuchillo y una escuadra. Y cuando estos hombres invaden y tienen estas armas, se sienten muy valientes y amenazan y la muerte. Pero si de repente les pudieras quitar el cuchillo y la pistola y se los pones a ellos, ¿qué crees que ellos dirían? Tengo hijo, tengo mujer, tengo un bebé que está alimentándose. Ahí sí entra otra serie. O sea, el ladrón en el fondo es un cobarde que hace fuerza de las armas para atropellar, invadir, etcétera. Pero cuando es todo lo opuesto, por favor piensen en ustedes, a la voz, nos estás ofendiendo. No, no estoy ofendiendo, estoy descubriendo parte de nosotros en las cuales nos sentimos muy topados porque tenemos ciertas armas como la posición, el dinero o ciertas estrategias. Pero cuando es a la adversa, ¿qué pedimos? Compasión, misericordia. Pues algo así es lo que está aconteciendo aquí. Hablemos un poquito de Jeremías, porque es interesante hablar de este hombre. Vivió durante los últimos días de una nación en decadencia. No nos gusta vivir. ¿Quién ha vivido una guerra? Nosotros hemos pasado por una guerra, entre comillas, de 36 años. Posiblemente muchos ni siquiera la vimos, otros la vivieron con mucho dolor y con sufrimiento. Este hombre vivió en un periodo de decadencia moral a todos los niveles. Isaías profetizó la caída del reino del norte unos 60 años antes de que Jeremías entrara en acción. Aquí estamos hablando, otro profeta comienza a decir, el reino del norte va a caer por idolatría, iniquidad, transgresión, rebeliones. Y posteriormente aparece Jeremías y dice, Babilonia va a caer, va a caer sobre Jerusalén, Jerusalén va a caer y 70 años va a estar prisionera en Babilonia.
Qué difícil la profecía. Jeremías se corrió su vida en todo esto. Hacer una profecía y que la profecía no se cumpla. O tener una profecía como esta y que sea tan tajante, tan completa. Vino Babilonia, destruyó, se lo llevaron y 70 años. Jeremías viene a ser el último profeta de Judá e intervino en los reinados de Josías y en los últimos 4 reyes, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Estuvo con estos y de estos no era ninguno bueno. Todos hicieron lo opuesto a las cosas de Dios. Ahora, imagínense a este hombre. Por eso el libro de Lamentaciones y el libro de Jeremías no se puede leer en una forma, a ver, leámoslo así nomás. Hay que leerlo junto con Crónicas o Primera y Segunda de Rey. Hay que leer todos los libros previos para entender lo que los reyes hicieron y cómo estos últimos reyes solo representaron la maldad de un pueblo impío que no quiso hacer lo que Dios decía para bendecirlos. No sé si esto les suena. ¿Cuántas veces ustedes han recibido indicación de Dios para enderezar su vida y han preferido usar las tácticas viejas que ofenden a Dios? Porque ya se aclimataron, se acostumbraron a ellas. El ministerio de Jeremías duró unos 40 años y en todo este tiempo no vio señales de cambio. Su mensaje fue de denuncia y reforma, pero lo que vio él para sí en todo esto es un fracaso. Ya sabemos que no fue fracaso, pero obviamente este hombre vivió situaciones terribles de amargura. Ahí lo vamos a ver en un momentito. En sus 2 libros, en los libros escritos por Jeremías, el primer libro es Jeremías y Lamentaciones, se entrelazan varios factores y es importante ver esto. El primero es, Jeremías estaba viendo cómo el destino de su nación se venía a pique. Lo profetizó, lo anunció, lo gritó, como quiera. Luego, una parte importante son los sentimientos del profeta, porque quedan registrados dentro del libro. Hay un momento en el cual se ve a Jeremías como que está en cierta posición, viendo a Jerusalén y cómo está siendo destruida. Y obviamente es como que si usted estuviera en el volcán de agua, pensemos, y está viendo hacia acá y están destruyendo su familia, están destruyendo todo. Y por último, el juicio, el amor y la misericordia del Señor. Expresiones que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al leer este libro. Como todo profeta anuncia los errores, el desvío de la nación. No se toma al Señor en serio. No lo toman como parte de su vida. Hacer lo que nos parece bien en nuestra opinión sin considerar lo que su palabra nos dice. Este fue el tiempo de los jueces, ¿se recuerdan? Y cómo los jueces a cada rato necesitaban que Dios le levantara un profeta o un juez, gracias. Y cómo este juez, al regresar al pueblo a una posición de estabilidad y de paz, al poco tiempo, otra vez con las mujeres cananeas, otra vez en la idolatría y otra caída de otra invasión para hacer que el pueblo quedara en esclavitud. Se repite la historia. Habían llegado a perder el contacto con su palabra y adoptaron los valores de las personas mundanas y acaban adorando a sus dioses. Esto que ustedes están viendo ahorita lo van a ver en el libro de Nehemías. Porque después de que el pueblo regresa y reconstruye, comienzan a reconstruir, Nehemías se jala la barba porque está descubriendo que dentro del pueblo muchos otra vez están regresando a casarse con las mujeres cananeas, que es el motivo por el cual Jerusalén cayó. Bueno, con ello se pervierte la moral, vienen los altercados, la injusticia y las alianzas extrañas. Todo esto que estamos viendo, Dios lo dejó escrito para que nosotros, al ver esto y al entender esto, no repitamos la misma historia. Ahora, ¿qué resulta con nosotros? A ver, ¿de qué te ríes? Ya te caché. ¿Será que se está repitiendo parte de esto en nuestras vidas? Se está repitiendo. Y es ahí donde tenemos que tener la importancia de Señor, ¿por dónde van mis pies? Jeremías 17, 1, 2 dice, el pecado de Judá
escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Bueno, es complicado esto, ¿verdad? Pero una prostituta puede ver y decir, soy prostituta, ¿es cierto o no? Pero los que hacen cosas, tal vez sin vender su cuerpo, pero están en adulterio, lo ocultan de tal manera que cuando lo ocultan es como que con un cincel lo tienen bien tatuado abajo y con una nube encima. Sí, y ahí está el pecado de adulterio, de robo, de asesinato, de traición, de yo que sé cuántas cosas. Tapado, ahí está, tapado, eso es lo que está diciendo. Judá con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido, está en la tabla de su corazón. ¿Quién puede leer esto en la tabla de su corazón? El Señor. ¿Quién se los va a revelar? Los profetas. O un movimiento de Dios que los angolotee y le permita ver todo esto. El mensaje de Jeremías fue claro a Israel: de seguir así, conduciría a la ruina nacional. Fue ese el mensaje de Jeremías: regresen al Señor, no hagan esto. Pero un pueblo necio, cambiemos palabra necio, pongámosle algún nombre. ¿Qué nombre le pondría usted? ¿Cuántas cosas han pasado en su vida por decisiones equivocadas y por sostenerse en las decisiones equivocadas? Dígame. No sigas por ahí, no te metas en ese negocio. No hagas negocios con personas extrañas porque te ofrecieron un buen porcentaje. No te metas a negocios por esto y por lo otro, pero sin embargo como que pasamos todavía o medio sordos somos. Por el libro de Jeremías, Daniel supo que el cautiverio duraría 70 años. Son pequeñas cosas que les estoy diciendo porque son partes correlativas de un libro con otro. Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Jeremías pasa por un proceso interior en donde el celo por las cosas del Señor le consumía. Su alegría era la palabra del Señor y el bien para su pueblo. Vamos a ver algunos episodios bien interesantes. Dolor al dar el mensaje del pecado de la nación. Estoy hablando de Jeremías. Y tremendo dolor el presenciar el juicio del Señor por medio de los babilónicos. Ahora estoy tomando el corazón de Jeremías. Y Jeremías está viendo lo que el pueblo está haciendo en idolatría, ¿cierto? Y él llega a hablarles del Señor y hay un fracaso. ¿Cómo se sentiría él como profeta al ver esto? Un dolor profundo, ya no quería hablar de las cosas de Dios. Y luego tiene que ver el resultado de lo que el pueblo no quiso hacer. Dos momentos en el corazón de Jeremías. El corazón de Jeremías no supo responderle a Dios. En ciertos momentos se ve un dolor y una amargura terrible, mas Dios nunca lo abandonó. Y le hace a Jeremías que él escriba: tu misericordia es nueva y es eterna todos los días. Imagínense cómo del dolor y la miseria y el dolor que él tenía, Dios le da un aliento para ver encima de todo esto. ¿Me expliqué? Sí. Jeremías anuncia un nuevo pacto de parte del Señor. Este es interesante. Imagínense que Jeremías está bajo esa angustia y mire lo que el Señor le revela. He aquí, Jeremías 31, 34. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En pocas palabras, volteen la copa de ellos. Y se volteó. Y Dios está viendo desde atrás, pero no siempre va a ser así. Al mismo tiempo que es el día del Señor para ellos, el mismo Señor está anunciando que, aunque te duela, aunque te haya pasado eso, yo no te abandonaré, no te dejaré. Ahí podemos ver la fidelidad de Dios. ¿Me explico, mis hermanos? Que el Señor nos dé gracia para entender todo esto. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Está hablando de Jeremías, está hablando de Cristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Para quién era este pacto? ¿Para los gentiles o para el pueblo de Dios? ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? ¿No rehusó en el Antiguo Testamento las cosas de Dios? Sí. ¿No rehusó a Jesucristo en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Qué le espera al pueblo judío? A pesar de todo, misericordia. Porque al final es eso, misericordia. No quiere que nadie se pierda. Y sobre todo utiliza la figura del alfarero. Vean ustedes lo curioso. Cómo el Señor, a pesar de todo, el Señor dice lo siguiente en Jeremías 18, 1, 4. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vajilla, según le pareció mejor hacerla. Cuando uno lee la vida de Jeremías y lee estos episodios proféticos, uno dice, pobre Jeremías, todo lo mira negro, pero cuando viene la luz del Señor, le hace ver que a pesar de todo, ¿quién va a ser el alfarero? ¿Quién va a trabajar sobre tu vida? Y si algo le pasa a la vajilla, ¿qué va a hacer él? ¿Te das cuenta? A pesar de todo lo que se ha vivido en el pueblo, es una luz de esperanza. Y esta luz de esperanza es la que estamos viviendo nosotros hoy. Porque cuando cometemos pecado, hacemos cosas o transgresiones y de repente nos sentimos como vajillas hechas pedazos. A propósito, ¿hay alguno aquí que tal vez de repente se sienta alguna vajilla hecha pedazo? ¿A dónde podemos ir? Ya sabemos a quién. Por eso es importante la historia, cómo la historia nos ubica. Otro factor es la manifestación de los sentimientos de Jeremías, los cuales se hacen evidente en todo el proceso. Vean ustedes lo que va a acontecer ahorita. Pero cuando está en público, ¿qué creen ustedes que es Jeremías? A ver, no lean. Es que si leen ya me van a decir todo. ¿Cómo creen ustedes que se comportaba Jeremías en público? Ya lo leíste. Pero cuando está en público es una espada afilada. Les habla a los reyes, a los ancianos, a los generales, a los capitanes, a los asesinos y a los idólatras. Los mira cara a cara y le dice sus cosas. ¿Cómo no se lo echaron antes? Por eso es que lo metieron en un pozo. Por eso todo el mundo lo quería tirar hacia un lado para que no hablara. Pero así les hablaba públicamente. Este era Jeremías. Pero una cosa era públicamente y otra cosa lo que pasaba en la soledad de su corazón. Cuando él estaba en su casita tomando su atol, algo le pasaba al pobre Jeremías. Entraba en una crisis terrible. A la voz que Jeremías, qué varón de Dios, vaya a leer el libro. Ahí van a ver todo lo que vamos a ver ahorita. Pero cuando está solo y solo con Dios, se siente dominado por el desánimo, depresión con profunda amargura y todo le sale a la superficie y se lo dice al Señor y en ciertos momentos con profundo enojo. Ahora uno dirá que abusivo este Jeremías. No, Jeremías sabía a quién le hablaba. Vamos a ver parte de esto. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre
se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Ahora vamos a ver episodio de Jeremías en donde uno dirá, no es posible vos, y eso está en el libro de Jeremías. Vamos a ver qué es lo que acontece. La soledad del ministerio. ¿Ustedes creen que Jeremías estuvo todo el tiempo profetizando? Tal vez un 70%, llamémoslo así. ¿Y el resto del tiempo dónde estaba? Solo. ¿Qué hay en el corazón de un profeta donde ve su ministerio como un fracaso? A pesar de todo esto, el Señor no lo abandona. Viendo el corazón y algunas circunstancias alrededor de Jeremías. Quise traer esto porque posiblemente muchos de nosotros vamos a pasar por estos episodios y necesitamos tener claridad para que no se nos olvide, porque nuestra memoria a veces es ingrata. Y cuando estamos metidos en un hoyo no nos acordamos de aquel que ya pagó por nosotros. No nos acordamos, la memoria a veces es engañosa. Y dice, me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día ha sido escarnio, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de Él, ya no voy a hablar de Dios, ya no voy a hablar más de las cosas de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a explicar esto. Jeremías habló del Señor, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el resultado del pueblo? No escuchó. No escuchó. Y de repente con tanto hablaba de Dios y todo el mundo le tiraba un tomate o lo agarraron, lo metieron en un pozo. ¿Cuántas veces quisieron matarlo? Entonces Jeremías vivía una dicotomía de lo que tenía que decir y del fracaso de su ministerio. Entonces le dijo al Señor, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar más de ti, porque cada vez que hablo de ti me cae una severenda paliza, mejor ya no. Pero siempre dentro de su corazón había un fuego. Y cuando aparecía algo por ahí que no estaba bien y le venía palabra de Dios, ¿qué le pasaba al corazón de Jeremías? Se encendía en un fuego y no podía evitar hablar de Dios y profetizar. Estaba marcado. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros no nos volvemos como un Jeremías? Porque ya en nuestra mente hay una serie de criterios. ¿Para qué voy a agitar las aguas si al final de cuentas tal vez ni va a cambiar? Y aparte de eso, me voy a volver su enemigo. Entonces, ¿para qué agitar aguas? Mejor me quedo tranquilo, no digo nada y que esta cosa vaya como sea. ¿Usted se ha hecho parte de esto? Entonces ya puede ver los resultados. Ya puede ver los resultados alrededor de usted. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. O sea, había un grupo que ya estaba listo para caer sobre Jeremías. Un error de Jeremías era suficiente para traérselo a pique. O sea, ¿le gustaría a usted vivir esa situación como lo vivió Jeremías? Bueno, permítame decirle que el tiempo no está lejos. Alégrese, mi hermano, y sonría. Va a tener oportunidad de no ser un Jeremías, sino un Francisco de aquí, no de Asís, sino de aquí. Ok. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguieron tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Cómo no, Chon? Aquí es donde me encanta a mí Jeremías. Oiga esto, ofenden a Dios,
Se meten en el templo de Dios, hacen porquerías en el templo de Dios. Jeremías denuncia todo eso y encima le cae a un pueblo porque él anunció lo que han hecho. Ahora sí, porque me atacan a mí, destrúyelos. ¿Me expliqué? A mí no. Que te lo hagan a ti está bien, pero a mí no. Ahora me están atacando a mí. Ahora, Señor, véngate de ellos. ¿Me estoy explicando? No me toquen a mí. Si me tocan a mí, que venga tu ira. Pero ¿por qué no justificó en su debido momento todo lo que estaba ocurriendo si era consecuencia del hombre? ¿Me expliqué, Sergio? Así somos. Así somos, no nos toquen a nosotros. Cantad al Señor salmos y alabanzas al Señor, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Uno dice, ¿qué le pasa a este? Anda, ¡pum! Y es levantado por Dios. ¡Pum! ¡Pach! Levantado por Dios. ¡Pum! Así está. Y dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Imagínese usted. Ahora, pero no se queda aquí, espérese. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse. Entonces, maldito ese hombre que le fue a dar la noticia a mi padre. Uno dice, ¿qué le pasó a este? Trabó la maceta. Va, espérese. Y sea el tal hombre como las ciudades que me asoló el Señor y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a medio. ¿Qué tiene que ver la mamá y qué tiene que ver aquel que le fue a decir a su papá que había tenido un hijo? Oiga, porque no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Qué opina usted de esto? ¿Estamos hablando del mismo hombre o a saber quién es este? A saber, deprimido. ¡Hala! ¡Qué palabra más bonita! ¿Qué palabra usarías vos, Sergio? Estará deprimido. Tiene una aflicción, una amargura. Este hombre si hubiera tenido uno de aquellos aparatos o se hubiera desvanecido a sí mismo ustedes. Pero espérese, bueno. ¿Para qué salí del vientre? Dice. Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Él está diciendo, ¿para qué haber venido todo lo que me está cayendo encima? Bueno, el hombre que teme a Dios no teme a nada. Algo le pasó a Jeremías. ¿Será que Jeremías tuvo todo el tiempo la visión en el Señor? Yo diría que no. ¿Nos puede pasar a nosotros? Yo diría que sí. De hecho, veo las caras de algunos de ustedes y me pondría a pensar si no necesitarían una consejería el día de hoy. Tal vez andan teniendo una aflicción en su alma. ¿Por qué las aflicciones? Dios puede ponerla. Porque tiene un interés para quitarnos algo, agregarnos algo, modificar algo en nuestras vidas. Pero la mayoría de nuestras aflicciones, aunque Dios las trabaja en nosotros, por cualquier lado, la mayoría son producto de nuestras decisiones equivocadas. Pero a pesar de lo equivocado, Dios trabaja en nosotros. O sea, el pecado se puede enseñorear sobre nuestras vidas, pero aún el mismo pecado puede ser utilizado por Dios para llegar más profundo dentro de ti y sacarte cosas que nunca antes habías visto. ¿Amén o no? Así es. Parte final del libro de Jeremías, porque esto ya implica la parte final en la cual Nabucodonosor pues invadió. Lo voy a leer rapidito porque con esta ya terminamos esta parte tan importante. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar.
y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que hizo Joacín. Y a causa de la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlo de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Entonces présteme atención. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, y se rebeló a Sedequías, rey de Babilonia. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido Nabu? A ver, ¿qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido Nabucodonosor? No obedece a su Dios, hace lo opuesto a Dios y se rebela contra mí. ¿Qué le hace usted? No seas tan pura lata. Vos de una vez le volás la cabeza, de una vez le vuela la cabeza. ¿Y ustedes qué harían? Por favor, sean pletóricos en sus expresiones. ¿Ah? Vos le darías un pasaje a Decameron, que vaya a descansar. Bueno, aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ellas baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey de Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Por eso es importante todos los libros. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que habían cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabat, estando aún los caldeos juntos a la ciudad alrededor. Y dice, y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. ¿Cómo se quedó Sedequías? Solos y sin Dios. Oiga lo que pasa. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Entonces estaba Nabucodonosor y presentaron a Sedequías. Ajá, con que vos sos Sedequías. Ajá. Ahora vamos a ver lo que acontece. Esto es interesantísimo. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Mis hermanos, esto es la historia. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Entonces cualquiera diría, vos, ¿y qué le hizo a Sedequías? Primero ver a sus hijos, a sus hermanos, parientes, príncipes de Judá, degollados. Pero vean lo que acontece ahorita. No obstante, el rey de Babilonia, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y esto es interesantísimo. Y quemó la casa del Señor. ¿Qué hizo con la casa del Señor? Y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia, destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. ¿Cómo quedó Jerusalén? ¿Cómo cree usted que quedó su vida y mi vida después de la caída de Adán y Eva? ¿No es esta una buena imagen para que podamos ver aquel que vino a robar, matar y destruir? ¿Usted cree que dejó algo? Si quedó algo es porque Dios lo protegió y dejó dentro de nosotros un grado de conciencia humano para que pudiéramos discernir. Pero así fue destruido, así como fue destruido en Jerusalén, así fue destruida la vida del hombre en el Edén. ¿No parece esto, ah? Pero así está descrita la historia. Y dice,
e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó a los pobres para que cuidaran los viñados, fueran labradores. O sea, la gente que quedó en Jerusalén, ¿qué era? Pobres, mendigos. Y dice, y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los caldeos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba en el templo. Destruyeron el templo y se llevaron todas las cosas que estaban en el templo. O sea, ¿cómo quedó Jerusalén? Destruida. Ahorita, o cuando comencemos a ver que el pueblo de Dios comienza a retornar, ¿cómo creen ustedes que van a encontrar Jerusalén? ¿Cómo encontró usted su vida después de que se encontró con Cristo? Documéntese, mi hermano. Si Dios no le ha permitido ver todo lo que el enemigo ha hecho, es porque Dios es bueno. Pero si usted se quiere quedar en el atrio, en la primera puerta, sin entender todo lo que está destruido en su vida, que por misericordia no se lo ha enseñado porque se desesperaría, pero Dios va en un proceso de restauración en nuestra vida. Por eso es importante la analogía de lo que está en el Antiguo Testamento y de lo que aconteció en nuestra vida. Su vida era una porquería, igual que la mía. Es que yo nací de una tata que tenía sangre de color chocolate. Pues qué buen color, mano. Es que yo vengo y tratamos de entender las cosas humanas como un privilegio para con Dios y eso no tiene nada que ver. Pero en fin, veamos. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las 2 columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa del Señor, el peso de bronce de todo esto era incalculable. Por favor, piense, ¿qué quedó en usted cuando usted llegó a Cristo y se dio cuenta? ¿Qué tenía? ¿Qué le podía presentar a Cristo? Su muerte, porque se la había ganado. Mi muerte, la muerte que me condujo a mí por el juicio de Dios sobre Adán y Eva, yo merecía la muerte, la condena o no. Y junto con eso, ¿cómo estaba la Jerusalén interior? Destruida. No tenemos conciencia de la condición en la cual Dios nos rescata. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. ¿Estoy haciendo el énfasis correcto o alguno de usted lo haría con más fuerza? Bueno, y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 70 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Nabucodonosor agarró a toda esta gente. Pregunta de curiosidad para ustedes. ¿Qué creen ustedes que hizo Nabucodonosor con estos príncipes de Dios? ¿Los atendió bien? ¿Los llevó? ¿Los puso a gobernar algo? ¿Qué creen ustedes que hizo Nabucodonosor con estos? Su silencio me dice mucho. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla, y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amar. Así Judá fue transportada de su tierra. Quedaron sin cabezas. Sin cabezas. Jugar con las cosas de Dios es meterte dentro de la cama de Satanás. ¿Y qué cree usted que va a hacer Satanás con usted? Dígamelo. Cuando no entendemos estas cosas, no entendemos los tiempos que vienen. Jugamos con las cosas de Dios, no tomamos en consideración lo que Él dice, no lo tomamos en serio.
Y ya cuando viene toda la persecución sobre nosotros, entonces, Señor, si tú eres bueno, si tu misericordia es eterna, no se acuerda de todos los hechos. Pecado confesado te libera, pecado no confesado te lleva a la tumba. Amén. Bueno, vamos a parar aquí el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido. Padre, gracias por este día y gracias por ayudarnos a vernos a nosotros en relación a la ciudad de Jerusalén y la forma, mi Dios, cómo cayó sobre Jerusalén y Jerusalén fue destruida. Ante esta imagen puedo ver cómo el hombre quedó devastado sin ti, Señor. Tú siguiendo al hombre, persiguiendo al hombre, alcanzando al hombre en tu misericordia, y el hombre caminando, herido, golpeado, atravesado, sin darse cuenta de la pérdida que hay en su corazón y de cómo sus muros y sus puertas están destruidas. Ante esta imagen, Padre, puedo ver la necesidad hoy, más que nunca, de decirte, Señor, en mi ceguera sigo pecando. En mi ignorancia sigo en rebelión. En mi torpeza, Señor, porque me acostumbré, me aclimaté al mundo, sigo pecando tontamente. En el nombre de Jesús, Padre, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa, con la sangre del Cordero de Dios, límpiame. Y te pido que me des gracia para leer la palabra, para entender la palabra. Te pido que esclarezcas mi vida en relación a la palabra, para que no haga lo que otros hicieron y para que conforme a la gracia que tú me das, mis ojos sean para verte y mi boca para alabarte y mis manos para expresar con júbilo la alegría y el gozo de la salvación y que mi corazón permanezca fiel a tus cosas. Señor, levántame, circuncida mis ojos y mis oídos. Circuncida mi vida, Señor, para que mi vida nuevamente agarre un tipo de luz, un tipo de fragancia, un tipo de exquisitez para ti. Por favor, en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, abre mis ojos y dame la gracia de la transformación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendigo sus vidas, sus matrimonios, el negocio al cual ustedes van hoy, y que la gracia del Señor les permita llegar a alcanzar a otros que al igual como usted y como yo estábamos antes, que sus vidas sean convertidas para la gloria de nuestro amado Señor. Que el Señor les bendiga.